El caso Chanel es la punta visible de un iceberg muy profundo. En ese saco caben la fama de Verónica Forqué y el anonimato de mucha más gente, acosada al amparo de un perfil verdadero o falso, pero cobardemente protegido por la distancia espectral de la red. Estamos muy aburridos y se nos ha ido la olla, las dos cosas a la vez. Lo de la piedra en la espinilla como antídoto contra el aburrimiento pasó a la historia desde que tenemos las redes sociales a mano para abrirle las cejas a quien no piensa como nosotros. Qué terrible cosa esta la de la aldea global cuando la interpretamos a nuestro antojo y nos creemos con derecho de opinión que nadie nos ha dado. Chanel, ganadora en buena lid del Benidorm Fest y representante por tanto de España en Eurovisión, me da igual que no fuera mío su candidata, la ha hambreado de tal forma que la muchacha ha tenido que dar de baja su cuenta de una red social para no seguir sufriendo acoso. Y eso es muy grave. Todos los que nos exponemos sabemos que podemos gustar o no, caer bien o mal, estar mejor o peor, en función de muchas circunstancias que nunca tendrá en cuenta el criticón. Pero quien critica no se expone porque muchas veces son perfiles falsos. Y aunque quien escupa en el ojo ajeno lo haga en primera persona, con nombre, apellido y foto, se sabe protegido por la distancia, sin tener en cuenta el daño muchas veces irreparable que puede hacer si cientos de sus amiguitos de redes se suman a su cruzada vejatoria. Vamos a tratar este caso con la abogada Rosa Manrubia, que la tenemos al otro lado de la videollamada. Rosa, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Encarna? ¿El ciberacoso está regulado en el Código Penal? Sí, el ciberacoso es el tipo penal del stalking, que está en el artículo 172 ter del Código Penal y que la verdad que tiene un número clausus de cuáles son los requisitos para que efectivamente se dé ese delito. El delito, por ejemplo, que se ha cometido con Candela Peña es uno de los paradigmas de ese tipo penal, es decir, ha habido una reiteración, ha habido una insistencia, ha habido un contacto a través de distintos medios de comunicación, en este caso en las redes sociales, correo electrónico, ha habido un acercamiento, han habido unas coacciones, pues se ha dado todo el tipo penal y por ello se ha detenido a esta persona y posiblemente pues será condenada. El problema viene cuando nos vemos casos como el de Chanel, por ejemplo, lo que se llama el ciberbullying, en el que no hay un claro delincuente, no hay una persona que sea claramente la que lleva a cabo esa conducta. Cuando es al final tan antiguo como la vida, ¿no? Lo que era antiguamente la lapidación. Antes, cuando lapidaban a una persona, sí, uno tiraba una piedra, otro tiraba otra piedra y al final esa persona bajo la montaña de piedras moría. Esto es igual, o sea, uno solo tira una piedra, pero el montón de piedras es lo que hace que esta persona se sienta acosada y se sienta hostigada en redes sociales. Entonces son conductas muy similares, pero la diferencia es que una es punible, insisto, por la insistencia, por la perseverancia, porque hay una sola persona o dos, ahora hablaré de otro caso también muy paradigmático, que estaban detrás de ese perfil y que han llevado a cabo todo lo que el Código Penal dice que se tiene que dar. Es decir, el acoso, se tiene que llevar a cabo esa vigilancia, ese acecho, se tiene que llevar a cabo el tratamiento de datos personales. El Código Penal es muy exhaustivo en cuanto al número clausus de cuáles son los requisitos para el tipo penal. ¿Cuándo se puede considerar delito una persona que te está acosando y que está difamando en redes sociales sobre ti? ¿Cuándo empieza a ser un delito y no libertad de expresión? Porque a lo mejor lo que ha ocurrido con Chanel es que todo el mundo se ha expresado, ¿no? Y eso es libertad de expresión. No sé si ha recibido algún tipo de amenazas, pero lo de Candela Peña era diferente. ¿Cuándo pasa a ser delito la libertad de expresión? Claro, la libertad de expresión, a ver, cuando una persona pública, estamos hablando siempre de personas públicas, sí, ¿vale? La persona pública al final tiene un grado de exposición que por su profesión, digamos que tiene como un plus, es injusto, pero es así, o menos protección en su esfera pública, ¿vale? No es lo mismo la esfera pública de alguien que está expuesto continuamente por su profesión, véase un político, un actor, un cantante, que la esfera pública de una persona que en el ámbito profesional y en el ámbito privado no tiene esa magnitud ni tiene esa necesidad, ¿no?, de exposición. Entonces, ¿cuándo empieza a ser delito? Pues cuando ya hay un mal que se está infiriendo a esa persona, ¿vale? Cuando su vida diaria, cuando su cotidianidad se ven interferidas, es lo que nos dice el Código Penal. Entonces, cuando yo tengo una persona que continuamente, de forma reiterada, a diario, me está escribiendo, hostigando, insultando,
me escribe por privado, me escribe en público, se hace con mis datos personales. Eso le pasó también a la presentadora de televisión Lara Siscar. Hubo un acosador, un ciberacosador, que se hizo con sus datos personales hasta el punto que también hostigaba a sus padres en redes sociales para molestarla a ella. Es lo que le ha pasado a Candela Peña. Llegan a amenazar a su hijo de 10 años. Es decir, ese acosador, ese stalkeador, que se llama, se hace con nuestros datos personales y los utiliza para interferir en nuestra esfera privada. Y lo hace de forma perseverante e insistente, que es cuando empieza el delito. Cosa distinta es un pico de acoso, un pico de acoso en un momento determinado, como le ha pasado a Chanel, en el que personas diferentes han entrado a opinar, incluso de forma agresiva, grosera, grotesca, pero a opinar grotescamente sobre su actuación. Pero no han entrado en su libertad personal, no se han hecho con sus datos personales, sí, no han hecho una actitud perseverante, insistente, diaria, sino que han sido en ese momento puntual del Benidorm Fest. Ha terminado el Benidorm Fest, todo el mundo se ha olvidado de Chanel, ya volveremos a recuperar a Chanel para Eurovisión. Entonces es diferente, ¿vale? Insisto, para que sea delito tiene que haber esa perseverancia, ese mal que se esté infiriendo en la esfera privada, ese tratamiento de datos, esa vigilancia, ese acecho, que en este caso a Chanel no le ha pasado. En el caso de Verónica Forqué, bueno, pues sabemos que la actriz padecía una enfermedad mental, pero las redes sociales no ayudaron para evitar el suicidio. En este caso, ¿qué puede hacer la ley? La verdad que en este caso poco se puede hacer. Es decir, Verónica Forqué es también un ejemplo de cómo funciona la hipocresía en las redes sociales. Sí. Es decir, todos nos llenamos la boca hablando de salud mental, tenemos que proteger la salud mental de la gente, el gobierno no protege a la salud mental, no se invierte. Y luego nosotros somos incapaces de detectar a una persona vulnerable. Porque en el caso de Verónica Forqué era una persona que en ese momento estaba pasando un mal momento y era una persona vulnerable. Y no fuimos generosos, o la gente no fue generosa con Verónica Forqué, y fue carne de chiste, carne de mofa, las redes sociales opinaban en los programas, porque al final estos programas se nutren de todos los comentarios en redes sociales. Ellos crean una especie de personajes y la gente ataca al personaje. Yo quiero pensar que la gente realmente atacaba a ese personaje que se hizo de Verónica Forqué por parte del programa, sí, y no a Verónica Forqué como persona. Yo quiero pensar que si la gente hubiera sabido que Verónica Forqué estaba pasando por un mal momento, tenía una depresión o tenía un mal momento personal, a nadie se le hubiera ocurrido atacar a Verónica Forqué. Pero es verdad que la televisión hizo de Verónica Forqué un personaje casi de cómic, ¿no? Era la histérica, la mala, ¿no? de esa edición de MasterChef, y eso fue aprovechado por las redes, que van buscando carnaza para opinar y para al final pues tener tener carne de cañón con quien meterse. Fue injusto, pero realmente lo de Verónica Forqué punible no era. Hay 3 tipos de acoso, o 4, bueno, sí, vamos a dejar en 3 tipos de acoso, sí, que proliferan en Internet, y me gustaría saber la diferencia que hay entre ciberacoso sexual o ciberbullying. Claro, el ciberacoso es lo que hablábamos, el stalking, que es el tipo penal que está establecido en el 172 del Código Penal. El ciberacoso, el stalking, que es la persona o dos personas que de forma reiterada, insistente, me acosan, me hostigan, me vigilan, me acechan, ¿vale? Luego, el ciberbullying, lo que le ha pasado a Chanel. El ciberbullying al final es ese bullying que se te hace en redes, en el que se mofan de ti, en el que están continuamente opinando acerca de lo que haces, de lo que no haces, de una actitud, y que lo hacen muchas personas a la vez. Y luego está el ciberacoso sexual, en el cual una persona pues te manda por privado, pues te manda imágenes de índole sexual, te hace provocaciones de índole sexual o te llega a hacer proposiciones de índole sexual, que cuando son mayores de edad es ciberacoso sexual y cuando son menores de edad es lo que llamamos child grooming, ¿vale? Es el child grooming, que es una especialidad del acoso sexual en menores. El acoso sexual con el ciberacoso, con el stalking, son muy parecidos. En este caso, lo que cambia es el componente sexual. Aquí no se está
atacando la libertad individual de alguien, ni se está infiriendo un mal, pero sí se está entrando en una esfera de lo sexual que puede ser grosera y que puede efectivamente molestarte. En el ciberbullying, ¿qué pasa? Pues que son muchas las personas que entran. Son muchas las personas que entran. Está. ¿Que puede ser en un momento de delito? Por supuesto que sí, pero es muy complicado. Por ejemplo, ciberbullying, un ejemplo de ciberbullying muy dramático, todos lo recordamos hace poco, fue esta trabajadora creo recordar que era de Iveco, que se suicidó porque a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, el sistema de mensajería, se fueron pasando unas imágenes de ella de contenido sexual, ¿vale? Eso es un ciberbullying también. Nadie ha sido penado por eso y ella se suicidó. Eso fue un ciberbullying. Entonces, el ciberbullying, el problema que tiene es la pluralidad de autores, que al final entrar en la raíz de quién ha iniciado eso, quién ha encendido la mecha, es muy complicado. Pero compartirlo también debe ser delito. O sea, que no seas... Claro. Pero a ti te llega y tú lo tienes que cortar. Claro, compartirlo es delito. El problema es que el delito lo hace, que es la revelación de secretos, el primero que lo comparte. Y llegar a la raíz del primero que lo comparte, que es el que ha hecho el delito, es muy complicado. Porque tienes que ir tirando del hilo de toda la gente que lo ha compartido y hasta que tú llegas al que lo ha compartido, pues puede ser que sea esa persona o no. Quiero decir, en este caso no se supo nunca quién fue. Era un delito de revelación de secretos que derivó en un ciberbullying. Entonces, a veces estos delitos es verdad que son muy difíciles de atajar porque no sabemos quién es el autor de raíz, o porque a lo mejor se ha hecho a través de una red social, a través de un seudónimo, que en eso no hemos entrado, y las redes sociales, hay redes sociales que no te dicen quién es el autor, que no te facilitan quién es el autor, quién hay detrás de ese perfil. Sí, porque Rosa, estos odiadores escriben bajo un seudónimo, no son sus nombres. Esto es hater y la unidad de delitos de la policía, ¿cómo trabaja para dar con la verdadera persona que está detrás de ese perfil? Claro, la unidad al final de delitos informáticos, bueno, ellos lo pueden explicar mejor que yo, ¿vale? Y seguramente incurra yo en algún error, pero la unidad de delitos informáticos al final se tiene que poner en contacto con las redes sociales desde las que se han hecho. Hay redes sociales que son más colaborativas, pero hay redes sociales como por ejemplo Twitter que no te da los datos de la persona que hay detrás del perfil y no te los va a dar nunca, porque además ni siquiera está habilitada para poder dártelos. Entonces, cuando chocas contra el muro del facilitador de esa red social, la verdad que es complicado. Ni siquiera la jurisprudencia del Tribunal Supremo es pacífica en ese sentido, porque hasta qué punto la red social es una red de comunicación o hasta qué punto son medios de comunicación. No es lo mismo ser una red de comunicación que un medio de comunicación a efectos legales. Entonces, ni siquiera serían responsables porque no tienen moderadores. Con lo cual, a veces es complicado. Otras veces sí se llega al autor, cuando lo hacen a través de Facebook, a través de Twitter, de Instagram, lo que es ahora Meta. Sí. Ahora se da mucho en TikTok. Cada vez vamos evolucionando, ¿vale? Cada red social va evolucionando y te va creando nuevos perfiles y nuevas formas de delinquir en este sentido. Pero es verdad que hay redes sociales que no te lo facilitan nunca y eso es un problema para nosotros. Rosa, esa persona que está recibiendo acoso en redes sociales, ese joven que ahora mismo está fatal, que no sabe para dónde tirar, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Captura de pantalla? ¿Ir a la policía? Lo primero que tiene que hacer es bloquear al usuario. Lo primero que tiene que hacer es bloquear al usuario. Después, las capturas de pantalla. Yo siempre recomiendo que se hagan con gestores de tiempo, ¿vale? Hay gestores de tiempo en Internet que son gratuitos, como eGarante, que está habilitado por el Ministerio del Interior y que nos es válido a efectos de prueba. Uno se mete en eGarante y le pega el pantallazo, ¿vale? Y con eso nos vamos a Policía Nacional, que la unidad de delitos tecnológicos de la Policía Nacional es muy eficiente. Insisto, hay veces que, por desgracia, no llegamos al autor, hay veces que sí, porque podemos entrar en el perfil y vemos datos suficientes para poder dar con él. Pero lo primero que tenemos que hacer es bloquear, irnos a una facilitación de la prueba para que la prueba quede fijada, ¿vale? Insisto, eGarante, y de ahí nos vamos a Policía Nacional. Y intentemos, bueno, pues cerrar nuestras redes sociales lo máximo posible, no demos datos públicos en redes sociales, no pongamos fotos de nuestros hijos, fotos de colegios, fotos de nuestra casa
intentemos acotar la información personal que damos en nuestras redes sociales para no darle cancha a esta gente. Y cualquier duda, pues un abogado que nos vaya explicando Siempre. qué es lo que tenemos que hacer y acabar con esto cuanto antes. Exacto. Rosa Manrubiac, Exacto. gracias por atender la llamada del programa Quédate conmigo, muy Gracias, interesante. como siempre. Como siempre aprendemos contigo. Gracias, un abrazo.